Gracias a Dios por este día, por esta semana que recién comienza. Gracias por este tiempo que Dios nos permitió estar en su casa de oración. Ahí, hermanos, desde sus asientos, por favor, vamos a buscar la dirección del Señor, pidiendo que tenga misericordia de nosotros. El Salmo 27, versículo 4: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oremos. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor, proclamando que tú eres santo, 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 Señor, y que para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este día que tú nos has permitido vivir, por este tiempo, Señor, estar en tu casa de oración, los hermanos juntos y en armonía, Señor. Padre, mira este culto que vamos a levantar delante de ti, Señor. Que nuestra alabanza, que nuestras adoraciones lleguen delante de ti con un incienso agradable, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu, pero también con entendimiento, Señor. Pedimos que tú hables a tu iglesia en esta mañana, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Que al salir de aquí salgamos edificados, confrontados con tus palabras. Glorifícate en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Dice el Salmo 95, llamado a la adoración y a la obediencia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Alabémosle con cántico. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo desamparado y ovejas de sus manos. Puestos en pie, cantemos al Señor. Su Hijo nos dio, quien fue
Señor, así sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque solo tú eres digno de ella, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder estar aquí hoy, Señor, para exaltarte, para glorificar tu santo y bendito nombre, Padre, para darte toda la adoración y toda la gloria que solo tú mereces. Te rogamos, Señor, que en esta mañana cada uno de nosotros podamos venir con corazones limpios y sinceros ante ti para exaltarte. Y te pedimos, Señor, de manera especial que tu palabra trate con nosotros. Que tu palabra nos vaya transformando cada día más a tu imagen. Gracias sobre gracias por esta oportunidad que nos das de estar contigo y de adorarte. Ofrecemos este servicio, Señor, que es para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cantemos en el Monte Calvario, pensando en nuestro corazón y agradeciendo en nuestro corazón por esa preciosa cruz. Cantemos al Señor. Emblema de ofrenda y dolor.
Pueden tomar sus lugares. Leía esta semana algunos libros y había un escritor que dice que cuando estemos en el cielo no nos acordaremos más de nuestro pecado. Sin embargo, hay otra corriente que enseña, u otra teología que enseña que sí nos acordaremos de nuestro pecado, y en lo personal creo que sí nos recordaremos cuando estemos en gloria de nuestro pecado, pero nos recordaremos de nuestro pecado para agradecerle y derramar más nuestro corazón ante la presencia de nuestro Dios. Que podamos, hermanos, cada que nos reunimos como iglesia, pensar primeramente dónde pasaremos la eternidad, y si hay una seguridad de salvación, deleitarnos en ella, porque estaremos delante de la presencia de aquel trino y poderoso Dios. Oremos, hermano. Padre Santo, nada más te damos las gracias, Señor, por la vida, la salud que tú nos has dado hasta este momento. Te damos gracias, Señor, por lo que a lo largo de la semana tú has provisto el sustento, Señor, para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes, porque nos hemos reunido, Señor, con el único motivo y propósito de adorar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que se han depositado, y que todo, Señor, sea para el extendimiento de tu santa obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, si nos ponemos en pie, vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 30 al 32. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 30 al 32. Dice la palabra del grano de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas, y echa ramas, grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar en ella. Pueden sentarse. Cedemos tu lugar a nuestro amado pastor, que tendrá la palabra en esta mañana. Bien, hermano, gracias a Dios por el día de hoy, todas sus bondades, ¿verdad? Sus misericordias. Hemos estado hablando, o continuando hablando precisamente del Evangelio de Marcos. La semana pasada hablábamos de una parábola. Marcos, que aquí viene exponiendo de una manera ordenada, ¿no? Viene revelando la naturaleza, en este caso, del reino de Dios a través de parábolas, cómo Jesús va trayendo parábolas que nos enseñan cómo es precisamente el reino de Dios. Y una de las cosas que estuvimos hablando es precisamente el propósito, ¿no?, de las parábolas. Fíjense que hasta este punto hemos visto ya, esta va a ser ya la tercera parábola que trae. Tiene siempre un propósito bien definido, y es de poder enseñar, en este caso, está enseñando acerca del reino de Dios, pero está enseñando a aquellos que pueden tener oídos para oír. Este es el hilo que va llevando precisamente el capítulo número 4. Y ahora viene a hacer una comparación con
con este texto de Jesús nos habla de qué es el reino de Dios. Nos enseña cómo puede ser el reino de Dios, cómo nosotros podemos comprender el reino de Dios. Y de hecho lo ha estado haciendo hasta este punto de diferentes aristas. Siempre la semana pasada hablábamos precisamente del tema de su voluntad, cómo Él obra en este caso, ¿no? Y cuál es la responsabilidad de cada creyente. Vimos la parábola del sembrador, ¿verdad? Vimos también la parábola del crecimiento, en este caso de la semilla, cómo es que todo esto Dios lo va haciendo de una manera soberana y cómo el ser humano no significa que no tenga ninguna responsabilidad, el creyente tiene también sus responsabilidades, pero no son todas, o sea, es algo que precisamente proviene de Dios y no del hombre. Y en la enseñanza que trae hoy, también nos viene hablando acerca de cómo es el reino de Dios, pero ahora no solamente va a hablar de esa soberana voluntad de que se hacen las cosas como Él simplemente lo ha establecido, sino que nos habla de lo que muchas veces nosotros podemos ver de manera insignificante, de las cosas que muchas veces nosotros vemos de una manera que no podemos comprender. Sin embargo, expresa cuán grande puede ser lo que para nuestra vista humana llegue a ser pequeño. Decía Sproul que el reino de Dios a menudo es incomprendido por aquellos que lo ven a menudo es incomprendido, pero aquellos que lo ven con los ojos de la fe reconocen la magnitud y la gloria de su alcance. Y esa es una realidad. Muchas veces las personas no logran ver lo que es el reino de Dios. Pero aquellos que tienen la fe en Cristo pueden entender cuál es su magnitud y cuál es su alcance. Y qué es lo que Él puede hacer incluso en la vida humana. Y esa es la expectativa con la cual uno incluso como creyente tiene que siempre entender. Y es una de las ideas que quiero que ustedes estén tratando el día de hoy, y es que el reino de Dios, aunque comienza pequeño a nuestras vistas, crece por la soberana obra de Dios. Y esto es lo que él ha venido, Marco en este caso, exponiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola sobre el poder y el propósito del reino de Dios y cómo podemos nosotros en este caso responder al respecto y qué podemos hacer al respecto y qué enseñanza hay para nosotros? Dice el texto, quiero que vayamos allá, versículo número 30, decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para presentarlo? O sea, Jesús comienza en este caso, ¿verdad? Haciendo una pregunta retórica, que a su vez preparando para comenzar a explicar un poco acerca del reino de Dios. Esta pregunta tiene el propósito simplemente de llamar la atención de sus oyentes, para que se preparen para una enseñanza, en este caso importante. Cuando hay una pregunta retórica, la idea es poder llamar la atención porque algo importante se va a estar enseñando, ¿verdad? Y lo primero que usted ve en esta parábola es, o sea, lo primero que Jesús comienza es a hablarnos precisamente acerca de esta parábola. Dice, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semilla de mostaza es algo bien pequeñita, ¿eh? Se saben que esta puede llegar a crecer y precisamente convertirse en un arbusto, ¿no? Ahora, el tema aquí se encuentra en el hecho de que nosotros como creyentes tenemos que mirar precisamente el reino de Dios desde esa perspectiva. Y mírenlo en la historia, cómo comenzó la expansión del reino de Dios. ¿Cómo comenzó? El Señor salió, comenzó a predicar, escogió 12 apóstoles y en menos de,
su fama se fue extendiendo. Cuando el Señor muere, le deja la responsabilidad, en este caso a los apóstoles, de predicar. Y a pesar de toda la persecución que la iglesia sufrió, porque todos sabemos que la iglesia sufrió una gran persecución, a pesar de todo, de una manera extraordinaria, el reino de Dios comenzó a extenderse. Fíjense si se extendió, que nos alcanzó a nosotros. Fíjense si llegó a crecer, que sin nosotros merecerlo y por su gracia nos alcanzó. Y eso significa que hasta hoy nosotros somos partícipes también de esa obra, y muchas veces tenemos que aprender a desarrollar precisamente una aptitud, ¿verdad? Paciente al respecto. Porque una de las cosas que yo veo acá es que los pequeños comienzos en tu vida espiritual no significa, el hecho de que comiences de una manera pequeña, no significa que estás fracasando. Las pequeñas cosas que se hacen con, en este caso, ¿verdad?, con fidelidad, las pequeñas cosas que se hacen con fe en el Señor van a ir creciendo. Y de esa misma manera el reino también crece en su vida personal. No menosprecie las pequeñas enseñanzas. Muchas veces oímos cosas bien simples o de alguien que creemos que no es tan docto y lo menospreciamos. Y no lo tenemos en cuenta. Y sin embargo, cuando usted aprende a apreciar desde la perspectiva espiritual las pequeñas cosas que le ayudan a crecer y la comienza a valorar, se va a dar cuenta que le va a ayudar en su vida a crecer. Y esto es no solamente cuando se está enseñando. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo a la cual nosotros muchas veces somos dados. Ustedes me corrigen, ¿no? Si somos dados a hacer esto de esa manera o no. Muchas veces hemos estado enseñando algo, cualquiera de los hermanos que haya tenido la oportunidad de enseñar. Y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y a usted ni fi ni fa. O sea, no le dice nada. Sin embargo, lo leyó de alguien que usted sabe que es famoso, y dice, oye, mira lo que dice fulano. ¿Lo hacemos o no? ¿Saben por qué? Porque muchas veces no le prestamos atención a las pequeñas cosas. Y creemos que solamente el Señor usa a aquellos que pueden llegar a ser doctor. De manera, hermano, que entienda que sus primeros pasos, los primeros pasos en la fe, y las pequeñas cosas que usted puede aprender, le pueden ser de mucha bendición en el reino de Dios. Y esta es una verdad que absolutamente ninguno de nosotros debemos nunca de olvidar. Tenemos que confiar en los pequeños actos, incluso los actos más humildes, para expandir también el reino de Dios. No solamente lo que yo pueda escuchar de alguien, sino lo que puedo hacer. Aún las pequeñas cosas pueden ayudar a ser de bendición en el reino de Dios. Usted ponga las excusas que usted quiera. Usted puede ponerlas. Porque cree que no va a ser valorado por lo que va a decir. Pero hasta aquí el Señor nos estaba enseñando algo, que no se trata de usted. ¿Entienden? Y lo que usted puede hacer con todo amor, con todo deseo de servir al Señor, aunque sea lo más simple, ayuda en la extensión del reino de Dios. Porque todo, absolutamente todo, comienza con un primer paso. Y ese primer motor, en este caso, es el Señor en nuestras vidas. Fíjense que Jesús va hablando y dándole en este caso valor a una semilla que es bien pequeña, ¿verdad? Y que esta semilla va a crecer
Pero esta que semilla, cuando usted la ve bien pequeña, no tiene el reconocimiento de nadie. Y así mismo somos nosotros. Queremos que cuando hagamos algo, también seamos reconocidos. Si no hacemos, queremos hacer algo para ser reconocidos. Y hoy en nuestros tiempos mucho más. Si usted logra algo, ¿qué es lo primero que hace? Va a Facebook. O sea, si usted logra algo, esta es la mentalidad de hoy en día. Si usted logra hacer algo, usted lo primero que hace es publicarlo en Facebook. O en cualquier red social. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué está esperando? El reconocimiento. Y el reino de Dios no se trata de reconocimiento. ¿Saben quién es el que tiene que reconocerlo? El Señor. Preocúpese porque el Señor sea quien le haya reconocido. O sea, por lo que usted haya hecho, por muy pequeño que sea para su gloria. Y que sea el Señor quien lo reconozca y no los hombres. No busque la aprobación de los hombres. No busque la aprobación del ser humano. No busque la aprobación de los amigos de todo su círculo que les rodea. Busque la aprobación de Dios primero. Porque esto va a ayudar en la extensión del reino. Y en definitiva, al fin de la historia, lo que importa, porque eso que usted le reconocen, el resto de los hombres, créame que a la semana alguien va a hacer otra cosa, que lo que usted hizo se le olvidó. Pero su fidelidad a Dios nunca va a ser olvidada por el Creador. Entonces, a quien que nada le sirva de obstáculo, sino piense siempre en servir a Dios, aún en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Y tenga paciencia, porque en definitiva esto es un proceso. Es un proceso precisamente de crecimiento, es un proceso donde el reino de Dios se extiende, y para que entiendan el valor de las cosas pequeñas, la extensión del reino de Dios no está basada en las grandes figuras que conocemos, sino en el trabajo anónimo de muchos creyentes que no esperan el reconocimiento. Y usted puede ser uno de ellos. Salga y haga las pequeñas cosas para extender el reino de Dios. Para extender el reino de Dios. Por otro lado, dice el Señor en el versículo 32, la primera parte del versículo, nos dice estas palabras. Okay. Pero después de esto, después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas. En este caso Jesús describe precisamente esa semilla que es bien pequeña, como un grano, como ese grano de mostaza, como algo que sorprendentemente hace, ¿verdad? La semilla más pequeña surge una planta bien grande que llega a ser mayor que todas las hortalizas. Esto enfatiza precisamente en la obra que Dios puede hacer en su vida. Y esto es una realidad, y esta es la realidad precisamente del reino de Dios. El reino de Dios, que comenzó con un pequeño grupo, llegó a ser multitudes. Ese reino de Dios que comenzó y salió a predicar, a ser testigo hasta lo último de la tierra, como nos enseña ahí en el libro de los Hechos, tiene los resultados y crece. Recuerden, la semana pasada le hablábamos precisamente de esto, que Cristo es quien da el crecimiento lo da Dios. Cuando estaban ahí en la discusión que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo, Pablo le decía, uno sembró, el otro regó, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios.
Entonces, hermano, lo que quiero decirle es que Dios es fiel a su palabra. Usted simplemente haga lo que le toca. Y no espere el crecimiento por su voluntad, sino que Él solo lo va a hacer. Y esto lo estoy hablando de manera general y también que usted lo puede llevar a su vida personal. De los primeros pasos en su vida personal, en su vida espiritual. Manténgase fiel a eso y el Señor le va a ayudar a usted también a crecer espiritualmente. Pero si no se decide hacerlo, si usted simplemente se queda donde está y se queda muy, ¿cómo decir? Conforme, gracias. Cuando usted se queda muy conforme, sabe que va a pesar. Se va a quedar raquítico. ¿Entienden la palabra raquítico, verdad? Se va a quedar bien raquítico. Y lo triste de todo esto es que hoy en día hay una cantidad de raquíticos espirituales. Porque se han conformado y creen que no pueden crecer. O creen que ya crecieron lo suficiente. Y aún siguen siendo pequeñas semillas. Dé un paso más, hermano. No espere, porque muchas veces tenemos esta idea también y estos conceptos. No espere que la iglesia le provea todo lo necesario para usted crecer. El crecimiento espiritual personal depende de usted. La iglesia, nosotros le vamos a ayudar. Pero si usted no quiere tener un tiempo personal con el Señor a diario, no va a crecer. Esos pequeños detalles que pueden hacer la gran diferencia en su vida espiritual. Y es lo que hace que el reino de Dios pueda ser más grande. Y usted puede experimentar la grandeza del reino de Dios en su propia vida. Porque usted no puede conocer la grandeza del reino de Dios en su propia vida si usted no comienza con esos pequeños detalles en su vida. Usted nunca los va a ver. Si se conforma a donde está, nunca va a poder ver precisamente la expansión, en este caso, del reino de Dios. Ahora, a todo esto, nosotros como seres humanos caídos, siempre somos dados a pensar que eso no va a suceder con nosotros. Yo creo que el problema es que cuando usted se queda en el conformismo es sinónimo de incredulidad. Si usted se queda conformándose donde está, pensando que ya creció lo suficiente y todavía sigue siendo algo raquítico, es simplemente un signo de incredulidad. El no creer que Dios puede hacer y expandir el reino en su propia vida. Y eso es una buena pregunta que uno tiene que hacerse a sí mismo. ¿Cómo está el reino en mi vida hoy? ¿Confía usted en la obra de Dios en su vida? ¿Valora usted las pequeñas cosas que el Señor le muestra, incluso en su palabra? ¿Confía usted en el Señor al punto de entender que aún esas pequeñas cosas puede traer una gran transformación a su vida? Una de las cosas que al menos yo personalmente siempre disfruto con respecto a las Escrituras, que estoy convencido que a muchos le pasa, ¿no? Es el asombro que siempre me causa cuando estudio la Biblia. Cuando escudriño en ella y veo las enseñanzas y ¿cómo es posible que yo he estado leyendo tanto esto y no había visto esta enseñanza? ¿Cómo es posible que Dios muestre esa majestad para conmigo? Y eso es la manera en que el reino se está extendiendo en su vida, hermano. Es ir echando fuera ese reino de tinieblas y dándole lugar a nuestro Creador.
Pero todo comienza, vuelvo a decirle, ¿cómo? Con un pequeño paso. Y así mismo es como crece en este caso. Y esto es lo que Jesús está tratando de enseñar, aunque se trata de manera general al reino de Dios, haciendo alusión precisamente al reino de Dios, es entender que Él va a crecer. El reino de Dios, y de hecho se extendió y se continúa extendiendo. Y nosotros somos responsables hasta hoy de ayudar en la extensión también del reino de Dios. Pero ese reino de Dios usted tiene que mirarlo también en usted mismo. Y cómo puede crecer. Y cuáles son los pasos que yo puedo dar para que ese crecimiento vaya haciéndose precisamente una hortaliza grande. Y viene una tercera parte de la parábola, aunque la parábola es bien pequeña, que es bien interesante, como nos dice en este caso. Dice el texto allí, les leo, dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Y es comparando precisamente el reino y el alcance del reino. Al finalizar Jesús, esta parábola, está mostrando el contraste que hay de algo que comenzó de una manera pequeña, que ahora incluso puede servir de refugio a las aves. Esto era muy común realmente en las plantas, en los arbustos de mostaza. Dice que en el otoño venían muchas aves y anidaban precisamente para refugiarse ya después del invierno allí sobre este tipo de plantas. Algunos ven simplemente el tema del contraste que se hace por la manera en que puede crecer. Otros comentaristas, me llamó mucho la atención al respecto, cómo estaba dividido el asunto, aunque yo creo que todos de alguna manera tienen una verdad. Hablan precisamente que el hecho de que haya crecido, como en este caso el Evangelio o el reino de Dios, porque en definitiva el tema aquí es el reino de Dios, puede llegar a representar, en este caso las aves del cielo que vienen a anidar, pueden representar en este caso las naciones o pueblos que vienen a refugiarse precisamente en Cristo. Y esto es gracias a que esa obra comenzó por un grupo pequeño. Y en todo esto hay una verdad que es importante. O sea, hay varias verdades. En primer lugar, el reino de Dios es un lugar donde nosotros, hoy, su pueblo, puede encontrar protección. Si vamos a las Escrituras, y yo quiero que ustedes entiendan esto, hermano, que es en Cristo donde nosotros podemos encontrar esa protección. En el Salmo 91, estoy seguro que todos ustedes conocen, versículo número 1. 91:1. Nos dice estas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy usted y yo tenemos y disfrutamos de ese abrigo precisamente. Hoy usted y yo podemos llegar y recibir esa protección que es en Cristo. Entonces, la pregunta es esta: ¿está usted disfrutando de esa protección? Porque saben, cuando les hablo de esa protección, ¿a qué ustedes creen que está refiriéndose? Me refiero. ¿A la salud? Todos nos vamos a morir. La salud un día va a fallar. Somos muy dados a mirar la protección desde esa perspectiva, porque es la que estamos mirando. ¿Sí o no? Cuando yo vivo bajo la sombra del Omnipotente,
Satanás no tiene autoridad sobre mí, hermano, porque yo estoy protegido por él. ¿Entienden eso? Pero nada, esto es un texto que siempre citamos cuando estamos enfermos y eso. Y se nos olvida que la peor enfermedad o el peor daño que el ser humano puede recibir es el pecado. Entonces, cuando yo estoy anidando a los brazos de Cristo, cuando yo estoy siendo cuidado por Cristo, el pecado no tiene poder sobre mí. Y Él me cuida y me guarda. Y me da la salida a toda tentación. ¿Entienden la dinámica como muchas veces la malinterpretamos? Y esto es lo que hace el reino de Dios. Cuida a sus ciudadanos. Su rey guarda a sus ciudadanos. Los protege. Pero aún más, a pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de todo nuestro pecado, nos garantiza una vida eterna. Cuando soy partícipe del reino de Dios. ¿Estoy yo hoy disfrutando del cuidado o estoy anidando? ¿Estoy siendo protegido por ese reino? ¿Por ese rey? ¿Estoy haciéndolo? Disfrute, hermano, eso es un privilegio que usted tiene. Es un privilegio que muchas veces ni siquiera disfrutamos. Y no lo hacemos porque vamos y empezamos a querer refugiarnos en toda una cantidad de cosas que no son el reino. Esta es una de las cosas claves que yo veo precisamente en el hecho de podernos refugiar, ¿verdad? Pero aún más, cuando usted mira el alcance que tiene, en este caso el Evangelio, el alcance que ha tenido, también implica que cuando yo voy predicando la palabra y el Señor va salvando a las personas, en este caso nosotros siendo instrumentos, estamos ayudando a llevar esa protección a otros. Pero nuestro pensamiento muchas veces es, ya yo me salvé, fulano que se fastidie, o el resto que se busque la vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que en Cristo podía hallar protección? Que en Cristo podía tener vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó precisamente en invitar a otros a disfrutar del refugio que usted tiene hoy? Hermano, el reino de los cielos es precisamente ese lugar donde hallamos ese cuidado, esa protección. Es ese lugar donde podemos ser restaurados. Es ese lugar donde podemos ser cuidados por el Rey. Ese es el reino de Dios. Que lo que parecía insignificante, pequeño, se ha hecho tan grande que aún todas las naciones pueden alcanzar refugio. Usted y yo pudimos alcanzar refugio. Y ese reino también tiene que crecer en su vida. Para disfrutar de ese refugio, tiene que comenzar con los primeros pasos en su vida espiritual. No espere que nadie lo dé por usted, porque nadie va a dar los pasos que usted solo puede dar. Por lo tanto, y para ir precisamente cerrando toda esta idea,
esta parábola nos va a estar desafiando a que nosotros podamos ver la grandeza de Dios en las cosas pequeñas, a confiar en su poder, a expandir su reino y a ser precisamente también portadores de un mensaje de esperanza y refugio en Cristo. Y en la medida que hacemos eso, también el reino va a tener un efecto en nuestras vidas. En la medida que nosotros seamos obreros del reino, ese efecto también se va a reflejar en nuestras vidas, porque el reino también va a estar creciendo en nosotros mismos y vamos a estar refugiados en él. De manera que a usted le toca dar los pasos, hermano. A usted le toca dar ese primer paso de fe. Estaba considerando yo, ¿se acuerdan los devocionales que teníamos, hacíamos por la Biblia? Ya hace como 2 o 3 años de eso, ¿verdad? Estuve considerando volverlo a retomar para que toda la iglesia volviera a hacerlo. Yo lo estoy haciendo personalmente, mi familia lo está haciendo. Pero en algún momento, y le estoy contando esto, hermano, como testimonio, me desanimó el hecho de que al final lo hacían 2, 3, 4, y eran 30 y tantos. Y a lo que les estoy llamando, precisamente en este día, es a que usted de manera personal, dé el primer paso, ese primer paso en la búsqueda diaria del Señor, para que el reino crezca en su vida y usted también sea de bendición en la extensión del reino a otros. Pero el primer paso, pequeño, simple, como un grano de mostaza, tiene que comenzar en su propia vida. Porque si no lo da, vuelvo a repetirlo, se va a quedar de una manera raquítica. Y tristemente, esto es un mal que aqueja a la iglesia de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, que puedan hallar ese refugio en Cristo, pero más que hallar también ese refugio, que entiendan que el reino de Dios comienza con algo pequeño y que ese reino va a ir creciendo y en su vida también ese reino se va a expandir en su corazón en la medida que usted decida dar y valorar los primeros pasos. Porque las pequeñas cosas que nosotros podemos considerar insignificantes para Cristo, Él las puede hacer grandes cosas. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie. Y como siempre le vamos a decir, y como ha venido diciéndonos también las Escrituras, el que tiene oído, que oiga, simplemente que oiga. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual enviaste a la cruz a morir por nosotros. Gracias sobre gracias, porque en Él hallamos perdón. Porque esa semilla fue plantada también en nuestros corazones. Y muchas veces, Señor, la hemos descuidado. Ayúdanos a valorarlo. Y ayúdanos precisamente a crecer en fe. Que todos nosotros podamos entender que somos parte de la extensión del reino. Que podamos trabajar en la extensión del reino. Para poder ser de refugio a muchas otras personas. Pero también podamos trabajar en nuestras vidas personales. Para que ese reino también crezca. Y poder disfrutar de ese refugio que hallamos en ti. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos. Restaura siempre nuestras vidas.
y sobre todas las cosas, Señor. Recibe tú toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.